Buenos días o buenas tardes, mi nombre es Macarena Alcalá Lara y soy residente de segundo año del Centro de Salud de Gines. Yo soy Ana María Pardo Delgado y soy también residente de segundo año, pero en el Centro de Salud de Bormujos. A continuación, como habéis visto en el título de nuestra presentación, vamos a hacer un repaso de las principales patologías urgentes respiratorias en niños. Fundamentalmente vamos a hablar por este orden de la bronquiolitis, la bronquitis y la laringitis. Nuestro objetivo realmente es que sepáis reconocer dichas patologías y el manejo específico de cada una de ellas. Aún así, pues os adjuntamos material teórico complementario por si queréis profundizar un poquito más, pero bueno, esperamos que sea de gran utilidad. Bueno, pues vamos a comenzar con la bronquiolitis. ¿Vale? La bronquiolitis se define como el primer episodio de dificultad respiratoria bronquial distal en los niños menores de 24 meses, que van a asociar a la auscultación pues, estertores, subcrepitantes o sibilantes. Es importante el hecho de que sea distal, ¿vale? No son los cuadros de vías respiratorias altas como los catarros. La etiología más frecuente es el virus respiratorio sincitial y es importante hablar de la bronquiolitis porque es el principal motivo de hospitalización en pediatría. Los factores de riesgo son los que se exponen en esta diapositiva, pero los más importantes que tenéis que grabar a fuego son el hecho de que el niño tenga una edad menor de 6 semanas o que haya sido pretérmino. Después, la presentación clínica de la bronquiolitis, pues normalmente comienzan con un cuadro de vías respiratorias altas, con rinorrea, tos, dolor de garganta, que a los 2-3 días pues evoluciona ya a un cuadro de una tos más seca, disnea, es decir, dificultad respiratoria y dificultad en la alimentación. A la exploración pues encontraremos tiraje, aleteo nasal, taquipnea, en fin, trabajo respiratorio. Y por último, ocultaremos y escucharemos lo que hemos dicho previamente, crepitante, ronco, hipoventilación incluso o expiración alargada. El diagnóstico de la bronquiolitis es clínico y para ello pues vamos a comenzar a evaluar al paciente con el triángulo de evaluación pediátrica, como en todas las patologías, ¿vale? Este triángulo pues tiene en cuenta el aspecto, la circulación y la respiración, que en la bronquiolitis lo que estará alterado pues será la respiración. Posteriormente, pues tendremos en cuenta la secuencia ABCDE como en cualquier paciente, ya sea pediátrico o en los adultos. Realizaremos una anamnesis detallada preguntando por los factores de riesgo que hemos visto antes, los signos y síntomas, tratamientos que tenga o haya tenido y si han sido efectivos o no, o si tiene alguna alergia. Y posteriormente pues realizaremos una exploración completa. En pediatría es muy importante utilizar para la evaluación de la gravedad las escalas de valoración, que en este caso en la bronquiolitis pues una de las que se utilizan es la escala de Tal modificada. En ellas los ítems que vamos a valorar son la frecuencia respiratoria, las sibilancias, la cianosis y el uso de musculatura accesoria. De modo que otorgando puntos a cada uno de ellos, pues veremos que la bronquiolitis es leve si tiene menos de 5 puntos, moderada si está entre 6 y 8 puntos o grave si tiene más de 8 puntos. Como he dicho previamente, las pruebas complementarias no son necesarias, ya que el diagnóstico de la bronquiolitis es clínico. Sin embargo, pues podríamos tener en cuenta, por ejemplo, hacer un sedimento urinario y un urocultivo en caso de que haya una fiebre elevada mayor de 39,5 o que sea una fiebre persistente, porque hay veces que asocian una coinfección bacteriana de infección de orina. También, si el paciente presenta un empeoramiento brusco o un deterioro muy marcado, se podría hacer una radiografía de tórax o ya con fines más bien epidemiológicos se haría el diagnóstico etiológico del virus respiratorio sincitial, pues en caso de que, por ejemplo, precisen una hospitalización, pues para tomar las medidas de aislamiento pertinentes. El tratamiento de la bronquiolitis consiste en medidas de soporte, ¿vale? El paciente tendrá que estar monitorizado. Muy importante realizar el aspirado de secreciones, porque muchas veces de hecho nos puede modificar incluso la saturación. Elevaremos el cabecero de la cuna poniendo al niño en una posición semi-incorporada y el niño tiene que estar bien hidratado y nutrido. Para ello, preferentemente se utiliza la vía oral. Si no es posible, pues se utiliza la vía enteral mediante sonda nasogástrica y si aún así fracasa, pues utilizaremos la vía parenteral.
La oxigenoterapia normalmente se le pone al paciente unas gafitas nasales a 2 litros, aunque realmente la indicación de la oxigenoterapia es si la saturación es menor de un 92% o un menor del 95% en aquellos pacientes menores de 5 semanas. Aún así, también se pueden utilizar mascarillas reservorio o la UNAF en casos más graves. En el tratamiento farmacológico, en la bronquiolitis no estaría indicado de forma rutinaria, tal y como hemos dicho antes. Son medidas de soporte. Todas las guías nacionales e internacionales coinciden en que estos fármacos no van a modificar la evolución de la enfermedad. Por tanto, no se deben usar de forma rutinaria. De todas formas, se podría utilizar la adrenalina nebulizada en caso de que la bronquiolitis sea moderada, grave y que no esté respondiendo bien a las medidas de soporte, un poco de rescate simplemente por ver si funciona, aunque la dosis está reflejada en la diapositiva, pero es importante saber que debe ser de un máximo de 3 miligramos. Y después, bueno, también podrían usarse los broncodilatadores, como el salbutamol, pero simplemente, pues bueno, si el paciente es mayor de 12 meses, tiene antecedentes personales de asma o atopia, que a lo mejor podría haber ahí un componente asmático en el que podría ayudar el broncodilatador, y siempre que sea fuera del periodo epidémico de virus respiratorio sincitial. Los criterios de ingreso hospitalario pues vienen ahí reflejados en la diapositiva, pero grosso modo son aquellos en los que vemos que hay una mala evolución del paciente o que el paciente tiene unos factores de riesgo bastante graves, que vayan a predisponer a una mala evolución o que sean pues, muy pequeños, menores de 2 meses.